Mientras la guerra mundial sigue expandiéndose y el declive energético avanza, nos dirigimos a nuestros amigos surrealistas dispersos por el mundo entero. Y como en los grandes naufragios, les indicamos nuestra posición exacta, a 43 grados 28 minutos de latitud norte y 3 grados 48 minutos de longitud oeste. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Esto es Desde otras islas, el podcast más internacionalista, desesperado y utopista del mundo. Presenta Herrero Crítico. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí va otro programa del podcast Desde otras islas, que emitimos en Radio Argallo todos los lunes a las 7:30 de la tarde, también en Radio Almaina, en la 88.5 de la FM, los jueves a la 1 de la mañana, y también a través de YouTube e iVoox. Para este nuevo programa hemos charlado con Miguel Gómez sobre el actual movimiento libertario ibérico, en concreto sobre la corriente especificista del anarquismo, y sobre el colectivo EMBAT, que es el colectivo al que pertenece y en el que milita Miguel Gómez. También hemos hablado de cómo el anarquismo actual puede afrontar el declive energético y el posible colapso ecosocial ante el que nos hallamos, así como de las vinculaciones entre el anarquismo y el decrecentismo. Para este programa nos hemos basado en una entrevista que los compañeros de 15 Azucena le hicieron a Miguel y que apareció en el número 51 este mismo año. Miguel Gómez, también conocido como Black Spartak, ha colaborado con diversos artículos en medios como A las Barricadas o en Regeneración Libertaria. Y en 2024 publicó el libro La CNT y la nueva economía, del colectivismo empresarial a la planificación de la economía confederal, que fue publicado en la editorial Fundación Anselmo Lorenzo. Pues hoy contamos con la presencia de Miguel Gómez. Muy buenos días, Miguel. Buenos días. Pues vamos a hablar principalmente de una entrevista que te hicieron en el número 51 de pues la célebre y querida revista 15 Azucena, en el número 51 de este mismo año, además, ¿no? Ha sido la entrevista. Sí, salió en primavera la revista y me puse a hacerla en enero, febrero, más o menos. Entonces salió publicada en abril, me parece. La entrevista se titula Anarquismo especificista, y en él pues hablas de un encuentro anarquista que reunió a muchos colectivos. El encuentro se llamó Primer Encuentro Anarquista Especificista. Bien, ¿puedes explicarnos antes de nada, por un lado, en qué colectivo militas actualmente, o en qué colectivos militas actualmente, y qué es el anarquismo especificista para aquellos que no lo sepan? Bien, pues yo milito principalmente en la CNT, en mi ciudad, que vivo en Manresa, en Cataluña, y mi principal militancia es aquí en la CNT. Además, pues tanto a nivel específico, soy miembro de EMBAT, una organización libertaria de tipo especificista, podríamos decir, aunque bueno, tampoco creo que la etiqueta resuma demasiado, pero bueno, que es de las que podemos decir que es especificista, que es de las primeras que trajo esta tradición aquí al Estado. Y ya básicamente son estas dos mis principales militancias. Luego colaboro con otros tipos de medios distintos, ¿no? Desde A las Barricadas, a la Regeneración, etcétera. Para EMBAT, la prueba de fuego fue 2017. Teníamos que posicionarnos en un escenario tremendamente complejo. El Estado español estaba en crisis y la sociedad de Cataluña exigía una respuesta. Esta fue el referéndum. En muy pocos meses vivimos un proceso de empoderamiento colectivo a gran escala, en semanas diría.
El movimiento ya venía de atrás, pero los hechos animaron a mucha gente más a sumarse al proceso. Se crearon estructuras de contrapoder, los comités de defensa de la República. Funcionaban de forma asamblearia, convocando acciones y manifestaciones, pero también tuvieron la oportunidad de ser espacios de contrapoder territorial. Otra iniciativa a tener en cuenta fue el Procés Constituent, que planteaba una asamblea constituyente para una Cataluña independiente en la que tendrían cabida los aspectos sociales más avanzados. Los movimientos sociales y sindicales también se unieron al proceso a su manera. Se adhirieron y fueron responsables de la famosa huelga general del 3 de octubre, una de las más seguidas de la historia catalana. Apareció de forma natural la consigna de bloquear los transportes, trenes, carreteras y en el 2019 también el aeropuerto. Se llevó a la práctica algo que solo se había teorizado alguna vez en algún debate anticapitalista de años atrás y que se descartaba por falta de fuerzas. Este encuentro de anarquismo especifista reunió a muchos colectivos. ¿Qué colectivos participaron en este encuentro? Sí, en el primero, desde Cataluña participó EMBAT y BATSAC, que es que son las juventudes libertarias que hay aquí. De Madrid vino Liza, una que se llama Plataforma Anarquista de Madrid, un colectivo de allí, organización. También distintas, mucha individualidad que no tenía organización o que estaba militando en algunos sitios de bastantes, de todo el estado en general, aunque predominaban de Granada, de Galicia, y vino gente de Francia y de Alemania. Estos sí que venían de otras organizaciones, que es dentro de esta tradición, pues la UCL, Unión Comunista Libertaire de Francia, pues es la organización libertaria más grande del país, ¿no? Que es más o menos tendrá como 600 militantes y está implantada en todas las ciudades y en todas las provincias de Francia. Y vino gente de Alemania, que también está en una organización así, similar, pues que se llama Die Plattform, y estos pues solo tienen 6 grupos, ¿no? En todo el estado alemán. Y luego falta decir que otro de los colectivos, entre comillas, fue Regeneración Libertaria, que precisamente ya para entonces se había decidido que la gente que lo llevaba, pues se integraba en las organizaciones o que pasaba a colaborar definitivamente con todo lo que se montaba por ahí, como si fuera el mismo movimiento, y que Regeneración pasaría a ser el portal, ¿no? El portal web de esta tendencia. Entendido como que esto es una tendencia del anarquismo, ¿no? Que si quieres profundizamos ahora. También hay colectivos de Sudamérica, ¿no? Y de Norteamérica. Sí, pero estos no participan. Estos fueron gente que a veces enviaban saludos o algo así, pero no, en el encuentro propiamente dicho no participaron. El motivo de este primer encuentro fue el de crear un movimiento anarquista más amplio, dices en la entrevista, ¿no? Traer el anarquismo al frente de la lucha social. ¿Y cuáles fueron las primeras conclusiones que sacasteis en este encuentro con relación a eso, de formar una especie de movimiento amplio y fuerte? Bien, pues el objeto de este encuentro es precisamente ponernos cara, sobre todo, porque hasta entonces había sido una relación bastante virtual y basada en gente que se conocía de antes o que estábamos en contacto a nivel telemático, en muchos casos, ¿no? Y algunas reuniones así de quedadas y tal, pero no nada importante, ¿no? Lo que fue importante y relevante es que se juntaran pues 60, 70 personas en base a esto y que pues ahí se plantaran las raíces las semillas de un proceso que creemos que va a ser largo, que va a definir un poco el panorama del movimiento libertario en el Estado, en base a lo específico.
Y bueno, los temas sobre todo eran internos, de cómo nos estructuramos, cuáles son las prioridades y cuáles son los lugares en los que estamos trabajando a nivel político. Claro, esto pues creemos que en muchos encuentros anarquistas en realidad se hace algo parecido, se puede llamar de otras maneras. Predomina la forma red. Nosotros, en base a nuestra experiencia, pues hemos sido críticos con esta forma de funcionamiento que no deja demasiado pozo y que no tiene demasiado impacto en la sociedad. Pero bueno, que es la elección de mucha gente que viene del movimiento libertario y bueno, de hecho nosotros mismos hemos participado en este tipo de redes, coordinadoras y demás, que han tenido pues el recorrido que han tenido. En nuestro caso, pues pretendemos generar organizaciones, cada una en su ámbito territorial concreto, pues que sean una organización más, ¿no? del espectro que digamos la izquierda alternativa o los que no sé, los antagonistas o los antisistema, ¿no? Que podemos decir, vale, pues ahora los anarquistas se organizan en esto, ¿no? Por ejemplo. Pero a la vez, como especificistas, entendemos que lo que hace falta es algo que nos defina. Y lo que nos define es un proyecto. Primero un proyecto, luego un programa, que es como la hoja de ruta para hacer ese proyecto. Y bien, pues eso es lo que creemos que es lo importante, ¿no? Porque no podemos andar improvisando todo el tiempo. Y en lugar de eso, pues tenemos que trazarnos un camino porque tenemos un horizonte, ¿no? Que es la implantación del comunismo libertario en nuestros territorios. El especificismo, en la entrevista lo explicas, lo opones a otras corrientes como pueda ser el plataformismo, por ejemplo. ¿Qué diferencias hay entre el especificismo y el plataformismo? Bueno, no sería opuesto, no se oponen, son la misma, de hecho es lo mismo, solo que digamos que el plataformismo nace en un contexto que es la Europa de los años 20, periodo de entreguerras, nace a partir de un grupo de rusos exiliados en París que están haciendo un balance crítico de la Revolución Rusa. Y entonces ven pues que lo que les ha fallado, ¿no? Se ha fallado la organización, que no tenían ninguna a nivel panruso, que necesitaban, bueno, que cuando los bolcheviques les empezaron a machacar, pues no había ni mucho menos un plan de ruta, o sea, una hoja de ruta, no se sabía qué hacer, o sea, les estaban machacando en Moscú, pues los de Leningrado no hacían, los de Petrogrado no se levantaron, ¿no? Los de Samara pues siguieron ahí, participaban del Soviet, los de Ucrania pues que ni siquiera se enteraron, o sea, había tantas realidades en un país tan grande que lo que echaban de menos era precisamente una organización que cohesionara y que diera un sentido único a todo el movimiento, en base a sus objetivos. Porque aquella dispersión que había les hacía débiles. Les hacía ir siempre como varios pasos por detrás de los bolcheviques, que se habían organizado mucho antes, que tenían una enorme red de periódicos y que bueno, que tenían las líneas políticas clarísimas. Como esto no pasaba en el movimiento anarquista, cada uno hizo lo que pudo y en algunos sitios, pues bueno, la cosa no fue tan mal, ¿no? Entre comillas. Pudieron hacer una revolución libertaria, como en Ucrania, y impulsar procesos populares de base, campesinos y demás, como en varias revueltas campesinas que hubo por toda Rusia. E incluso la revolución la revuelta de Kronstadt, pues es más o menos también eso, ¿no? Un reflejo de todo aquello. Pero claro, para
para ganar no hacen falta revueltas, hay que hacer la revolución, ¿no? Entonces, para hacer la revolución entendieron que se necesitaba tener un programa, un programa claro que unificara a todos los anarquistas posibles en base a este programa. No estaba obligado a pertenecer todo el mundo, pero ellos sí que entendían que tendría que ser una cosa masiva. Lo llamaban la Unión General de Anarquistas, ¿no? Que entendían que allí podrían haber muchos tipos de anarquistas, pero entre todos podrían llegar a crear ese programa. Bueno, ellos los de la plataforma no esbozaron el programa, lo esbozaron, pero no entendían que ese programa era una propuesta, pero que se tenía que trabajar en grupo. Lo que pasa es que fueron muy mal interpretados desde el principio. Enseguida los atacaron otros anarquistas que entendían que no se les podría, que esto era tenía tics autoritarios, centralistas, que se pretendía controlar todo el movimiento y enseguida fueron como marginados del movimiento libertario, sobre todo el francés, que era donde ellos se desarrollaron. Pero a la vez influyeron, o sea, que no era algo que cayera en el vacío, ¿no? por así decirlo. Influyeron en ciertos personajes anarquistas españoles, influyeron en los búlgaros que acabaron creando una organización anarquista de este estilo, influyeron más o menos en los argentinos, que también tuvieron unas federaciones anarquistas en los años 30 y demás. Bueno, el plataformismo sobrevivió por sí mismo hasta los años 50, que lo refundan los franceses con Georges Fontaine y demás. Después, en los 60 lo mantienen. Ahí está Daniel Guérin y otras figuras. Llega a los 70, se empieza a popularizar y más o menos a partir de los años 80-90, pues da un salto hacia el mundo anglosajón, que adopta la plataforma bastante acríticamente, ¿no? Sin muchos problemas. Y ahí están las organizaciones de Irlanda, de Sudáfrica, de Estados Unidos y de Australia que adoptan la plataforma y la expanden bastante por todo su territorio. Y entonces, vale, ¿en qué se diferencia el especificismo? Pues el especificismo viene de América Latina y viene de la Federación Anarquista de Uruguay. Esta gente, pues por un lado tenían gente veterana que venía de los años 20 y 30 y luego gente joven. La gente joven en los años 50 pues empezaron a hacer como un balance también y ver cómo se podían situar, y lo que adoptaron fue un programa malatestiano, o sea, de Malatesta, no sé si lo sabéis, que Malatesta a finales del siglo XIX, primeros del XX, cuando él era muy partidario de crear una organización anarquista potente, pero él la llamaba el Partido Anarquista, ¿no? Y claro, algo que igual ahora nos chocaría encontrar esta forma de llamarlo, pero bueno, que a primeros del siglo XX era más o menos común entre algunos militantes. Entonces, los uruguayos llegaron a Malatesta y no conocieron la plataforma hasta 20 años después. Entonces empezaron a raíz de lo de Malatesta pues a desarrollar su organización con los avatares típicos de aquella Latinoamérica de los años 60, que era muy volátil todo, había muchas huelgas, mucha violencia, había golpes de Estado, entonces había lucha armada, y luego están en pleno auge del guevarismo, del maoísmo y de todo esto, que también pues son procesos que les van influyendo de alguna manera, aunque sea indirectamente. Y sobre todo les influye el tema nacional popular, de alguna manera, ¿no? Esta idea de hacer la revolución a través de la liberación nacional y
luego, pues la idea utópica de América Latina es un solo país, que viene de Bolívar y todo eso, pues también eso lo tenían en su ADN. Bueno, pues todos estos elementos van generando una organización pues muy activa y que tuvo mucha fuerza en Uruguay en los años 70, aunque la más potente era precisamente la Nacional Popular, que de ahí salen los Tupamaros y todo eso, ¿no? Estos grupos armados y tal. Pero los anarquistas de la FAO pues tuvieron mucha importancia en esa época, teniendo su propia milicia armada y pues cuadros teóricos y de todo. Todo eso se va al traste con la dictadura y muchos van a la cárcel, hay desaparecidos. Luego la dictadura de Argentina acaba de liquidar a los que pasaron a Argentina, entonces se tienen que venir a Europa o quedarse como en el exilio interior, sin llamar la atención durante 15 años o algo así. Entonces, bueno, al volver la democracia a Uruguay, todo esto resurge y ya habían pasado cosas, ¿no? Entonces ya estos uruguayos empiezan a contactar con los europeos y ven que en Europa ya había cosas en clave anarcocomunista, pues como el plataformismo, por ejemplo. Y todos estos movimientos se van retroalimentando unos con otros, por así decirlo. En los años 70, como dije que había estas influencias, una de las más interesantes es lo del poder popular, que es una especie de préstamo que viene del MIR chileno, por ejemplo, que fue uno de los que lo propuso al principio, a finales de los años 60, que era pues una actualización de lo que sería el poder dual de Lenin, poder dual de los soviets y del Estado, por un lado, ¿no? que están en lucha dialéctica hasta que uno de ellos aplasta al otro, ¿no? Pues eso es el poder dual. El poder popular sería como una cosa más vivencial. O sea, el poder popular surge en la lucha de clases, en la lucha popular también, y son también formas de relacionarse de los de abajo y que acaban generando pues un sentimiento de unidad, un sentimiento de una potencia que puede proyectar una sociedad liberada pues en el futuro. Eso sería el poder popular. Pues todos estos elementos van llegándonos a los años 2000 y son los que quisimos recuperar para organizar ENBAT en un principio, pero también otras organizaciones que hubo en el Estado, por ejemplo, Apoyo Mutuo cuando surge ENBAT, pues al año siguiente, en el 2014, surgió Apoyo Mutuo en Madrid, Sevilla, Aragón, varios sitios, como un intento también de hacer una organización de este estilo. Esta no cuajó, pero bueno, que son los avatares de las organizaciones y de las ideas que las impulsan. En el artículo, la verdad que haces una radiografía muy exhaustiva del movimiento libertario ibérico. Analizas desde el anarquismo insurreccionalista, pasando por el anarcocomunismo, hasta el espacio sindical, por supuesto, hasta el anarquismo informal, el anarquismo de los ateneos libertarios, de los medios de contrainformación. Toda esta radiografía tan amplia que haces del movimiento libertario ibérico, ¿cuál crees que es la tendencia más fuerte que actualmente existe en el Estado español, de todas estas corrientes que hemos mencionado? Vale, pues la más fuerte diría que es el anarcosindicalismo, en realidad, que es la que más gente podría mover. Claro, esto es un espacio dividido que está pues entre la CGT, CNT y las diversas escisiones de cada una, ¿no? Que son varias. Pues claro, mueven muchos miles de militantes.
Luego hay otra que creo que es bastante grande, que la podríamos llamar autonomista, por así decirlo, o de, bueno, anarquismo de colectivo, como quien dice, ¿no? Que son los colectivos libertarios, son las librerías, son los ateneos, los centros sociales. Todo esto, pues también está muy extendido por todas partes. Y si bien no mueven muchas masas, pero en algunos sitios sí que hay mucha gente que se puede identificar con esto, sobre todo en las grandes ciudades. Esto sí que lo veo un tema bastante urbano, aunque pues entre la gente neorrural pues hay mucha gente así, ¿no? Que ya viene de esto. Probablemente es gente que ha pasado por la ciudad y quiere vivir en el campo de nuevo y se crea sus proyectos. Como tampoco es que haya una abundancia de gente anarquista en el campo, pues hacen lo que pueden, pero hay muchas iniciativas realmente. Y estas son las dos cosas más grandes, y quizás lo que acabo de nombrar ahora encajaría bastante con el movimiento ecologista, que se puede solapar o se puede confundir también. Si el anarcosindicalismo sería la punta de lanza, hay detrás unas organizaciones o iniciativas orgánicas que se fundaron para contribuir a ese objetivo y que mencioné antes. Serían las organizaciones y colectivos de síntesis anarquistas, aquí se incluye aquello que se llamó una vez anarquismo de barrio, las anarcocomunistas, actualmente denominadas especifistas, que parece que es la palabra más en boga en estos momentos, y las insurreccionalistas. Su fuerza se limita a sus propias militantes y su influencia se produce en los espacios más amplios en los que militan. Estamos hablando de algunos barrios muy determinados en los que desarrollan su actividad. Su presencia influye en la escena anticapitalista de los lugares en los que están y generalmente se basan en las áreas urbanas y ciudades de sus áreas metropolitanas: Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Zaragoza, Granada, Coruña. Y su incidencia real viene de su capacidad militante y de su compromiso. Por eso influyen. En la entrevista hablabas del primer encuentro, pero ha habido un segundo encuentro este verano, ¿no? Sí, correcto. ¿Y qué nos puedes decir de este segundo encuentro? El segundo encuentro pues ya contaba con la presencia de colectivos nuevos, que era dos organizaciones, una de Alicante, se llama EDRA, y otra de Galicia, que se llama Chesta. Y además el grupo de Granada, que se llamaba Impulso, pues esta gente decidió que se iban a unir a Liza. Y entonces Liza, pues se han presentado ahora el 18 de octubre, pues que Liza tiene Liza Madrid y Liza Granada, ¿no? Como dos sedes o dos núcleos. Esto es lo que habría que decir, ¿no? Y aparte de eso, pues hubo un poco más de gente que el año anterior, y de nuevo seguía siendo como un encuentro no cerrado, pero sí para la gente de esto, ¿no? Porque todavía no estábamos en la etapa de abrirlo en general a quien quiera venir, porque creíamos que había que atar algunos debates que eran necesarios tener, y que quizás podría, si hubiera más gente por ahí que no está muy metida, pues igual no se acabaría de enterar de los debates, o los debates precisamente no irían al sitio donde queríamos, ¿no? Que era acabar de rematar algunas cosillas. Y ya relacionándolo con el posible colapso civilizatorio, con el declive del sistema de producción industrial en el que ya nos adentramos, yo te quería preguntar lo siguiente. Todos estos colectivos que os habéis reunido ya en 2 encuentros y habéis establecido debates, ¿realmente los colectivos son conscientes de la situación en la que nos encontramos? En muchos de estos colectivos, yo la percepción que tengo es que no hay una toma de conciencia respecto de
la crisis energética en la que ya estamos inmersos, ¿no? Y la crisis de materiales que van a imposibilitar que el sistema de producción industrial que hemos conocido pues se perpetúe. En estos debates, ¿esta cuestión se ha puesto sobre la mesa? El hecho de que nos encontramos ante una crisis del sistema productivo industrial que ya no tiene marcha atrás. A ver, esto lo estamos trabajando a nivel de ENBAT, llevamos varios años con ello, no sé, igual 4 años, desde que hicimos nuestra primera línea política, pues eso está sobre la mesa. Siempre hay que tendemos hacia la defensa de un decrecimiento o un parón del productivismo y del desarrollismo a gran escala, si hay una apuesta por la desruralización y la descentralización de los poderes, que normalmente están concentrados en las grandes ciudades. Todo esto lo tenemos bastante trabajado como ENBAT. Claro, todavía no era uno de los debates de los encuentros, porque todavía ya te digo que estamos en la etapa anterior, que es la generación de este movimiento, ¿no? Entonces todos los debates eran muy internos de cómo nos organizamos, cómo nos coordinamos, quién hace qué, quién hace cuál, un poco así. Y no tanto debates que se podrían entender como programáticos, me refiero que de ahí sale un plan de acción. Todavía no hay un plan de acción, las organizaciones, cada una de ellas lo tienen por su lado, pero no hay nada conjunto. Respecto al decrecimiento en sí, ¿qué opinión tenéis de vosotros como ENBAT y el resto de colectivos que forman parte de esta federación? La podemos llamar federación, ¿no? ¿Cuál es la opinión general de estos colectivos respecto del decrecimiento y del movimiento decrecentista mayoritario, o el más mediático, por así decir? ¿Qué opináis vosotros como ENBAT y qué opinan el resto de colectivos que forman parte de vuestro movimiento? Vale, hablaré en este caso solo como ENBAT, porque del resto de colectivos la verdad que todavía no tengo feedback de qué opinan realmente. Es probable que opinen bastante similar a ENBAT, pero bueno, que sin haberlo tratado más en plenaria, pues esto no sería un poco hablar desde el desconocimiento. La opinión general de ENBAT es que el decrecimiento es un suceso histórico que nos está ocurriendo ahora, que es que el capitalismo llega a un punto de inflexión en lo que has dicho, ¿no? En el clave de recursos, pero también de contaminación de ecosistemas, de polución, puntos de no retorno, que van precisamente a ser pues unas cosas, van a generar unas problemáticas que acabarán con el propio capitalismo. Pero el capitalismo es tan resiliente y tan capaz de salvarse a sí mismo que bueno, ahora vemos que después de toda la crisis que había, o que cada cierto tiempo hay unas crisis que nos parece que ya llega el momento del gran colapso, pues el capitalismo es capaz de dar un salto hacia adelante y iniciar nuevos proyectos como si aquí no pasara nada, todo enterrado en dinero y en deuda y tal. Bueno, de todas maneras, creemos que hay que preparar al máximo posible de gente, de personas, para esta situación, que hay que, por lo menos a nivel general, la población lo debe tener en la cabeza, ¿no? Y en la medida de lo posible, las organizaciones sociales, pues las organizaciones sociales, sociedad civil, llámale como queráis, pues tienen que hacer iniciativas y pasos hacia esto, ¿no? Hacia distintos modelos de cómo recuperar el mundo rural, cómo participar en él, cómo darle
potencia, cómo hacer que las iniciativas se mantengan y sigan vigentes. Y bueno, y a nivel de urbano, o sea, de los que viven en las ciudades, pues entender que en algún momento habrá que salir de aquí o que de hecho las ciudades se pueden volver a ruralizar, a recuperar áreas verdes en desuso, a desconstruir pues zonas urbanizadas, etcétera, ¿no? Todo eso se hace pues desde la política pública mayormente. En otros casos se puede hacer de una forma activa y voluntarista. Estas son las dos dicotomías que hay, pero bueno, la tercera sería que nuestras organizaciones de verdad tuvieran un plan de transición, entendiendo pues por esta transición, en plan, tenemos tantos recursos, queremos navegar dentro de lo posible en este escenario de descenso energético e incluso poblacional que vamos a vivir, pues hay que saber para dónde vamos. Eso solo es posible mediante la planificación y a gran escala, además, y hacerla en red, entre todos los sindicatos, entre todas las organizaciones, etcétera, ¿no? Como una especie de, como si tuviéramos que montar como un gran congreso de todas estas organizaciones para montar un consejo económico o algo así, ¿no? Un plan de desarrollo o algo similar. Bueno, todavía no estábamos en estas etapas, pero bueno, que esta es la idea, ¿no? Y al principio, pues simplemente tenemos que dar a conocer la realidad de dónde nos están llevando todos estos procesos del capitalismo más salvaje y extractivo, y damos a conocer pues que tiene que haber una transición ecosocial. No utilizamos tanto la palabra de crecimiento porque hoy en día quizás ha perdido su eficacia, pero sino de transición ecosocial, que de hecho nos parece un poco más positiva que de crecimiento, que nadie lo quiere ni oír. ¡Voy a vomitar una vez más! Cada vez que pienso en esta sociedad, como borregos conducidos por hipócritas capitalistas, la gente se conforma con esta puta mierda, y esta basura no hay quien la comprenda. Víctimas de esquema. Para un burgués estás currando y el hijo puta se las está llevando. A currar. Para ellos somos sucias ratas, y la gente se rebaja y camina gatas para cobrar una ruina de sueldo, poniendo el culo para su dueño. Víctimas de esquema, víctimas de esquema, víctimas de esquema. Asentismo laboral. Yeah. Te roban tu vida y no espabilas. Sigues la cadena día tras día, pena tras pena.
bien como bastardos. Ha llegado la hora de matarlos. Víctimas del sistema, víctimas del sistema, víctimas del sistema. El decrecentismo, no ya el decrecimiento, sino el decrecentismo como movimiento, es un paraguas que abarca pues, muchos colectivos y muchos autores y muchas autoras diferentes, pero sí que es verdad que el decrecentismo mayoritario pues tal vez sea un decrecentismo que no se posiciona ante la lucha de clases claramente, o un decrecentismo que propone estrategias duales de colaborar con el Estado. La pregunta que te quería hacer era que si realmente habéis establecido algún tipo de colaboración o algún tipo de debate con estos movimientos y autores decrecentistas. Pues sí, te diría que hace 2 años Luis González Reyes y Adrián Almazán editaron un estudio, un dossier sobre cómo hacer una transición ecosocial en Euskadi, ¿vale? Entonces, claro, nos vinimos un poco arriba desde en algunos lugares y quisimos hacer una traducción de esto, pero a Cataluña, a la realidad de Cataluña. Entonces, desde varios grupos, entre ellos diversos sindicatos de CGT Cataluña, algunos de CNT, ATAC, EMBAT y demás, pues se hizo pues se impulsó, se financió el estudio sobre la cuestión de Cataluña y pues hubo a partir de ahí pues un interés renovado en ciertos ámbitos libertarios sobre esto, ¿no? Se hizo la presentación en varios puntos y se editó un libro pequeñito, pero bueno, que era como el resumen de todo esto. Y bueno, pues ese trabajo, claro, era un punto de partida. A partir de ahí ya empezó a existir, a caminar un grupo de trabajo de ecosocial en CGT de Cataluña, y en CNT también hay otro similar. Bueno, entonces quiere decir que hay un cierto interés entre los sindicatos anarcosindicalistas de tener una hoja de ruta, por lo menos trabajarlo, de ver cómo se puede integrar esta aparente contradicción entre mantener los puestos de trabajo y la otra parte, que sería la nocividad de la propia industria y del propio sistema industrial capitalista avanzado. Entonces tiene que haber unas propuestas de hacia dónde tiene que ir nuestra economía que nos hagan una sociedad viable, ¿no? Que no puede haber, que no haya 5 millones de muertos de hambre, ¿no? O sea, que esto tenemos que tenerlo claro, que en cuanto haya una escasez que sea evidente, es obvio que nuestros enemigos de clase lo van a aprovechar para dividirnos y para ponernos a matarnos unos contra otros, ¿no? Entonces, ¿cómo se evita eso? Pues desde la sociedad civil, trabajándolo ya y empezando a volver un poco hacia esos escenarios. Sí, relacionado con esto, te quería preguntar, lo tenía aquí apuntado para preguntarte, que efectivamente el movimiento libertario pues siempre ha denunciado la nocividad de la actividad industrial. Mayormente, la mayor parte del movimiento libertario pues ha sido consciente de la nocividad de la actividad industrial y en cierta forma ha luchado contra esa actividad industrial. El caso es que ahora, con el declive energético, ya no es que podamos acabar voluntariamente nosotros, los movimientos populares, con esa actividad industrial. Es el propio declive energético el que va a impedir que continúe esa actividad industrial. Queramos o no, ese futuro industrial va a desaparecer.
Realmente se está debatiendo, se está poniendo sobre la mesa la cuestión de qué va a pasar con toda esta cantidad de trabajadores y trabajadoras que van a quedar sin trabajo. ¿Se están planteando alternativas? ¿Cómo está la situación ahora mismo? Bueno, en estos momentos lo que es el trabajo que se está desarrollando es de difusión. Las alternativas son bastante escasas y en clave economía social y solidaria. Digamos que el movimiento del cooperativismo, lo que hay detrás, ¿no? La economía social y solidaria, sí que está trabajando fuerte en todo esto para intentar absorber pues algunas, si en caso de que haya cierres, pues que algunas de estas se puedan reconvertir, algunas industrias o fábricas, y que podamos adaptar puestos de trabajo a esto. ¿Qué pasa con el movimiento cooperativista y demás? Pues que en gran medida está subvencionado y que si no fuera por estas subvenciones, gran parte de esas cooperativas no podrían funcionar porque no son competitivas dentro del mercado capitalista. Es decir, que estamos entre la espada y la pared aquí. También otro atolladero, que podríamos entender que el mundo está globalizado y que si en realidad nos estamos desindustrializando es porque las industrias se van a Asia, a China en particular. No es que hayamos descendido nuestra dependencia de la industria, sino que la están fabricando en otro sitio. Y esto es un problemón también. Eso es cierto, pero sí que es verdad que a la larga esos lugares a donde se llevan las industrias también van a acabar por cerrar en un futuro. Ya, bueno, sí, está por ver, pero sí que en principio el palo gordo les va a caer encima a todas estas industrias y modo industrial, ¿no? Estos clústeres industriales que hay en Asia, enormes, que nos los envían después toda la mercancía en barco. Pues eso, esto está condenado a medio plazo, ¿no? A cuestión de 10, 15, 20 años. Pero bueno, que también te digo que yo pensaba en el 2003 que ya tendríamos esta crisis ya encima y cada 5 años la cosa se va retrasando, ¿no? Bueno, en nuestro caso también tenemos un tema que hay que entender, que es la cuestión demográfica, que ahora pues los países occidentales están perdiendo población, y si no fuera porque llegan inmigrantes de África o de otros países o de América Latina, pues estaríamos perdiendo bastante población. Claro, y todo esto lo tenemos además con la aparición de la inteligencia artificial, la robotización, todo esto, que va a hacer superfluo o bueno, mucho más, va a hacer bastantes trabajos, los va a hacer redundantes, ¿no? Simplemente van a ser trabajos de control más que de trabajos técnicos para hacer lo que sea. Bueno, quiere decir que estamos en un escenario bastante interesante de muchas cosas que están pasando a la vez, que hay amenazas y oportunidades todo el tiempo y que ya veremos hacia dónde nos lleva todo esto. Uh-huh. O sea, hay que ver que también desde el tecno-optimismo también tienen una base, ¿no? Un punto que, no sé, están todo el rato haciendo la producción de energía como más eficiente, intentan encontrar el famoso santo grial, ¿no? Que es la fusión nuclear. Ahora ya empiezan a hacer estas pruebas en China y en Francia. Bueno, no sé. Aquí a lo mejor pensamos que va a ser algo para pasado mañana y todavía nos quedan 20 años, ¿no? Pero en este caso, desde nuestro movimiento, tenemos que aprovechar estos 20 años, ¿no? Que es algo que hay que ir trabajando ya y que tenemos que tener pues un pie fuerte y mucho arraigo popular de verdad en nuestros barrios, en nuestras ciudades. También en el mundo rural tenemos que tener mucho arraigo, o sea, no solo es ahí para vivir y quedarse al margen, sino para implicarse, para montar organizaciones sociales, para
para participar en la vida asociativa y al final nuestra propia forma de vivir es transformadora también, encajando ahí con la tradición libertaria de la propaganda por el hecho y por el comportamiento, ¿no? que deberíamos tener. Pues todo esto es prepararnos para esta situación, porque cuando pasa lo de la Dana, por ejemplo, en Valencia, en las comarcas de Valencia afectadas, pues al principio pues era como el sabe y quien pueda, ¿no? Empezaron a aparecer influencers fascistas enviando ayuda humanitaria. No sé, la extrema derecha se volcó y en 2 días tenían un montón de camiones enviando toneladas y no sé qué, pero como eso era propaganda, flor de un día, pues enseguida se vio que quienes estaban respondiendo en realidad era la gente ya organizada en organizaciones sociales y que fueron los que enviaron voluntarios por miles, arrastrando también consigo a mucha gente solidaria ya de por sí sin politizar, que también quería ayudar, ¿no? O sea, tenemos que darle valor a esto y darnos cuenta de que esto va a pasar cada 2 por 3, o sea, cada año vamos a tener algo así, o cada 2 años, y por desgracia, y que que nuestros espacios sociales son para hacer convivencia de ellos y porque nos sirven para estas situaciones, porque tú tienes un local, un ateneo, no sé qué, pero esto en un momento de crisis grave es tu cuartel general. Ahí sabes que si ese día no hay móviles, todo el mundo tendría que ir ahí, todos los militantes que se precien tendrían que estar ese día a las 7 de la tarde allí, reunidos, sin que nadie los haya convocado, ¿sabes? Porque algo hay que hacer. Quiere decir eso, que esto es lo que yo llamaría prepararse, ¿no? para estas situaciones. Y esto, bueno, no todo esto lo dice en BAT, hay muchas cosas que son cosa mía, pero me parece que es bastante compartido con mucha gente que tengo conversaciones así, de que no sé, que si de verdad nos creemos que vamos a hacer alguna revolución algún día, tenemos que actuar de una forma seria y sistemática. Nada de improvisar y dejar las cosas para ya vendrán días mejores, ¿no? Pues no, es que precisamente mejor ahora planificarlo que no que nos pille en pleno caos. Y bueno, ya para ir terminando, dentro del movimiento libertario existen corrientes de las que no quisiera olvidarme, que tú mencionas en la entrevista, por supuesto, que son pues el ecologismo radical y el antidesarrollismo, que en los años 70 tuvo mucha fuerza. Y estas corrientes ya señalaron entonces los límites del crecimiento desde el ámbito radical y la nocividad de la actividad industrial. Ya denunciaban cuestiones que años después empezó a denunciar el decrecentismo. ¿Qué presencia tiene el antidesarrollismo en vuestro movimiento y en vuestros colectivos? Bueno, tiene más allá de la teoría, poca, la verdad. Es decir, que quien más y quien menos, todo el mundo ha leído o incluso ha participado en las charlas, ha ido a algunos encuentros y hemos participado en luchas de defensa de la tierra. Y esto casi cada uno a nivel individual y luego a nivel colectivo en algunos casos muy puntuales de ciertas cosas que nos afectaban por aquí. Claro, les podemos dar la razón en muchos análisis. Ahí sí que podemos aceptar que la crítica contra el desarrollismo a ultranza, pues es que es de sentido común. Claro, no acabamos de ver cómo se puede gestionar una sociedad compleja como la actual. No solo compleja, sino que es que hay mucha gente, ¿no? que tiene, las ciudades son muy grandes, ¿no? La ciudad de Santander tiene 200.000 habitantes, Granada 300.000, Barcelona 1,5 millones, con un área metropolitana de 5. Todo, es decir, toda esta gente de aquí tiene que comer 3 veces al día, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace una alternativa
que pueda mantener todo esto en marcha, ¿no? Como todos estos procesos metabólicos, para sin acabar todos contra todos, o que simplemente venga un agitador de masas y las vuelque contra nosotros. Entonces, pues eso es el reto, ¿no? Que nunca acabábamos de entender el antidesarrollismo. Vale, sí, la propuesta es vida simple y todo lo que quieras, pero vida simple en un mundo complejo no deja de ser huir y no enfrentarse a los problemas, ¿no? Entonces, entendemos que aquí está uno de los retos, que no acaba de responder el movimiento antidesarrollista, y que, bueno, en la medida de lo posible intentaremos responder también nosotros ahora. Muchos autores como Miguel Amorós o José Ardillo, por ejemplo, han criticado que parte del movimiento anarquista, desde hace ya bastante, ha estado contaminado por la tecnolatría, por una fe irracional en el progreso tecnológico, que la tecnología nos va a solucionar, o futuras tecnologías que aparezcan nos van a solucionar cualquier problema. Yo lo que te quería preguntar es si realmente en las colectividades en las que militas percibes eso, percibes que hay mucha ceguera energética, que si percibes realmente el encontrarte con militantes que, vale, son conscientes de la nocividad de la tecnología, pero que creen en que llegará una buena tecnología, una tecnología buena, una tecnología que no contamine, una tecnología innovadora. Claro, con la gente que milito no lo veo así, porque sí que hay mucho, bueno, hay conciencia, ¿no?, de que la tecnología no es neutral, pertenece a quien la produce, quien nos la vende, y que muchas de ellas son directamente tecnología de control social, ¿no? Para empezar, los móviles, las Smart TV, todas estas cosas que están en la nube. Todo esto no deja de ser una tecnología que favorece la reproducción de capital y que está a su servicio plenamente, trabajando para darles información sobre nosotros todo el tiempo. Esta tecnología, estamos bastante conscientes. Lo que pasa que no somos producto de nuestra época, y todos tenemos móviles, algunos tienen coche, algunas, o sea, todo pues lo que pueda tener un hogar medio del Estado español, ¿no? Hay gente que vive con más tecnología, otros con menos, pero vamos, que todo, entiendo que el tecno-optimismo también viniera porque existía un tecno-optimismo a nivel mundial y a nivel cultural, ¿no? De la cultura pensaba, bueno, la ciencia ficción nos estaba diciendo que íbamos a llegar al espacio, a otros planetas, y que podríamos dominar el salto, bueno, a la velocidad de la luz y todo eso, ¿no? Pues quien nos hicieron soñar, ¿no?, al final a todo el planeta con que eso era posible. Entonces que la tecnología era buena, ¿no? Toda la producción cultural se basa en eso. Ir en contra o estar al margen es muy difícil, la verdad. Podemos decir que la tecnología energética es dañina y es perjudicial, y ahí tenemos las presas, y ahí tenemos la eólica, y ahí tenemos la nuclear. Todo es lamentable, ¿no? Como todo puede generar un impacto brutal en la naturaleza, en los ecosistemas, en la propia vida humana, y somos conscientes de ello. Eso, yo creo que de primero al último nadie tiene ninguna duda. El tema es, claro, cómo hacer unas sociedades lo bastante simples como para que necesiten energía de poco impacto. No solo energía, sino también productos, ¿no? Sí, bueno, esto te lo pregunto porque, claro, de cara a prepararnos para la que se nos viene, que principalmente el escenario que se avecina es de descenso energético, la tecnología
ya sea mala o buena, ahí no me meto. Simplemente que la tecnología hacia la que vamos va a ser más similar a la del siglo XIX o siglo XVIII que a la que imaginamos en las películas. Yo creo que de cara a prepararnos para lo que se nos viene, por supuesto que no podemos irnos a una cueva y aislarnos 100%, pero ya es bastante eliminar de nuestros imaginarios y de nuestro pensamiento mítico todo ese mito del progreso, ¿no? Ya es bastante aplicar un principio de precaución y saber que nos dirigimos a algo muy diferente, que va a ser difícil, que no sé si será el proceso muy lento o muy rápido. Y a eso me refería, que hay muchos anarquistas y muchos autores que el futuro se lo imaginan con coches y con naves y con una tecnología, una disponibilidad energética similar a la que hemos tenido. Y yo creo que esa ceguera energética es perjudicial, porque claro, no te está preparando realmente para la que se nos viene. Claro. Y sí, solo a nivel agrícola puede haber un desastre enorme si se acabaran los fertilizantes, por ejemplo. O sea, igual no seríamos capaces de alimentar a la propia población del Estado español, ¿no? Nos pasaría como en Corea del Norte en los años 90. Puede pasar eso, ¿no? Entonces, yo creo que sería interesante hacer una reflexión, si queréis individual, ¿no? De a ver cómo se os ocurre. Aquí le hablo a la audiencia que me pueda estar escuchando. ¿Cómo se os ocurre que podría ser el año 2060 o el año 2100? Con distintos escenarios, ¿no? El escenario todo va bien, energía infinita, y el escenario energía que en la década de 2030 ya se hace carísima y inaccesible, y por lo tanto se requiere una transición ecosocial y eso, y otros escenarios que no estoy contemplando, ¿no? Es interesante hacer la generación de utopías, ¿no? Porque esto crea horizontes deseables de hacia dónde queremos ir como movimiento. Quiero recordar que en el siglo XIX había un montón de gente que escribía utopías socialistas. En plan, para el año 2000 vamos a ser así, vamos a tener esto, ¿no? Y es William Morris, el Bellamy, es no sé qué, María Luisa Bernieri, y un montón de gente que hace estas utopías que hacía que la gente del movimiento socialista pues lo fuera integrando, ¿no? De que no estamos condenados a vivir en un agujero, ¿sabes? Que el socialismo será así, ¿no? Como muy 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 bonito, muy idílico. Pues probablemente necesitamos eso ahora. Y la única cosa que existe ahora, pues es lo que se llama ahora la contracultura, esta solar punk, que es como una especie de tecno-utopía, precisamente es tecno-optimista y muy ecologista, ¿no? Que viven con máquinas que han hecho en casa, o que viven como en comunas o cosas así. Esto es una especie de utopía comunista libertaria, aunque como son, supongo que liberales quien lo ha hecho, que lo dibuja, pues no acaban de entender la economía colectiva, ¿no? Pero vamos, que tiene mucha pinta de eso, en realidad, cuando lo traducen. Que creo que se necesita conectar estos imaginarios porque a veces necesitamos salirnos de lo racional, en realidad, porque ahora estamos enfrascados en una conversación racional y en unos conceptos y nos bombardean unas noticias que son unos hechos y no sé qué, vale, pero ¿dónde queremos estar, no? Uh-huh. Y eso no es solo factual, sino que tiene que ver con dónde me sentiría yo libre de verdad, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad diría, bueno, aquí quiero vivir y quiero morir aquí? Es un buen ejercicio de la imaginación, por supuesto, yo creo que es necesario. Relacionado con esto, en este mismo programa hemos entrevistado antes de verano a Aurélien Berland, que tiene un libro, se ha traducido al castellano el año pasado, que se llama Autonomía y Subsistencia,
donde realmente propone pues utopías de baja energía, utopías adaptadas a limitaciones que vamos a tener, queramos o no, en el futuro. La verdad que es interesante porque no deja de ser un ejercicio de la imaginación que influye en tu pensamiento utópico. Claro, y no solo en lo utópico, influye en lo político, porque es que nos llega esto y ya nos imaginamos que podemos llegar allí. Y el solo hecho de poderte imaginar que vas a llegar allí te hace tener una estrategia. Te diré que en un instituto que trabajé hace años propuse esta actividad para realizar con los alumnos en el departamento, cómo se imaginaban el planeta dentro de 70 años. Y uno de los profesores del departamento, cuando propuse esto en el departamento me dijo, muy serio, está claro que vamos a ir a otros planetas. Y él lo decía convencido de que realmente íbamos a ir, que la humanidad se iba a trasladar a otras galaxias y... Entonces, bueno, pues ahí hay una contaminación de la tecnolatría inmensa. Cualquier persona con la que hables de tu entorno, pues tiene esa visión del futuro. Claro, yo me crié con los libros de Asimov, o sea, no es tan complicado, ¿no? Sino, o sea, leí mucha ciencia ficción, todavía me encanta mirar series que sean de espacio, ¿sabes? Que, o sea, una cosa no quita la otra, ¿no? Y entiendo perfectamente la tecnolatría, porque es algo que te facilita la vida, que te proyecta mucho más allá de lo que es simplemente el cuerpo, que puedes hacer muchas cosas. Bueno, pero ya sabemos que tiene sus peligros y sobre todo sus límites, ¿no? Que si no, si llegamos a poder ir a otros planetas es para vivir exactamente igual que vivimos ahora, con las mismas opresiones o aún peores, ¿sabes? que van a empezar a minar asteroides y planetas para hacer como sociedades distópicas, como más bien yo estoy con los tecnopesimistas, ¿no? Cuando miras las series o las películas del futuro, pues muchas veces ves ejemplos de un mal futuro, ¿no? Pues casi la tecnología a ultranza pues, nos lleva a eso. Y ya, pues para acabar, sabemos que nuestra máxima aspiración es abolir el Estado, abolir las clases, pero mientras no llegue la tan ansiada revolución social, en esta transición que nos va a imponer el capitalismo verde, te pregunto, ¿creéis como en BAT que hay que oponerse y desconfiar de todas las instituciones del Estado? ¿O creéis que no nos va a quedar más remedio que colaborar con algunas de estas instituciones y recurrir incluso a ellas pues para elaborar nuestras teorías, ¿no? Y nuestros análisis de la situación? Hablo de institutos científicos como el CSIC o de las universidades. ¿Qué posición tenéis ante esto? Bueno, a nivel científico no tenemos ninguna, nunca hemos hecho este debate. A nivel político sí que entendemos que en los municipios, especialmente en los pequeños, se puede hacer algo allí, porque por su reducido tamaño y por la cercanía de la gente a los poderes públicos, pues sí que es más fácil, ¿no? Se podría hacer alguna cosa allí. De hecho, conocemos ejemplos por distintos lugares donde es más fácil, ¿no? hacer eso. Entonces, no sé, por así decirlo, entendiendo los procesos revolucionarios que ha habido en el pasado, pues quieras que no, todos acaban retomando lo que ya existe, dándole un contenido revolucionario, pero que puede gestionarse de alguna manera. Por ejemplo, los municipios podrían ser de otra manera, ¿no? Pues con una soberanía municipal, local, que no sean simples instrumentos del Estado, que vienen las órdenes de arriba abajo, sino que sean prácticamente independientes y autónomos. Pues esto sería apoyable, porque además se podría dar prioridad a instituciones que existen, instituciones como las juntas vecinales o los concejos
o cosas muy antiguas, ¿no? Como podrían ser esos concejos, o cosas de nueva construcción, como los consells de Pobla en Cataluña, que hay unos cuantos. Y bueno, pues esto puede revivir, ¿sabes? Y en un proceso revolucionario mucho más, porque es la gente la que se pone a hacer política, y que es inevitable entender que en esto, en política, no jugamos solos, que los demás también hacen movimientos, ¿no? Y que van a hacer, obviamente, movimientos a favor de un Estado con rostro humano, o de cómo mejorarlo y demás, ¿no? Y depende de cómo sea nuestra correlación de fuerzas, impondremos nuestra sociedad, o tendremos que aceptar que haya partes de la suya que se desarrollen y nosotros vivir con eso. Yo siempre lo digo, todo es cuestión de correlación de fuerzas. Si somos muchos, podemos aspirar al comunismo libertario. Si somos pocos, no. Tendremos que aceptar que haya islotes ahí por ahí en algún sitio, pero que no nos convenzan al 100%. Y una última pregunta relacionada con la entrevista que te hicieron en el 15 Azucena. Cuando hablas de la deriva del movimiento libertario ibérico, dices en determinado momento que nos preocupa que no se haya hecho balance sobre la década del 2010-2020 y que aparezcan colectivos que calcan acríticamente los mismos modelos que entraron en crisis en esos años. ¿A qué modelos te estás refiriendo? ¿Qué errores? Porque no lo desarrollas en la entrevista. ¿A qué errores te estás refiriendo? Vale, errores me refiero sobre todo a tipo de colectivos autonomistas que hacen las mismas actividades actuales de la misma manera que se hacían hace 20 años y que hace 20 años ya eran algo que provocaba como cierto... se veía como algo que, no sé, como cubrir el expediente, ¿no? Que es algo que no iba a ser revolucionario, que no iba a ningún lado políticamente, y luego que igual están haciendo alguna actividad, pero que en realidad es muy poca, y todo es en base a la estética anarquista o a la identidad anarquista, entendida de ciertas maneras, además, no solo el anarquismo en general, sino entendida de una manera casi contracultural. Me estaba refiriendo a eso en concreto, y a veces veo colectivos, que lees la hoja de presentación, ya en primer lugar ya la propia presentación maquetada en Word, en una octavilla, con una de los 90 y tal, ¿no? Que, dices, que como si estuviéramos en el 2001, ¿sabes? Que, no sé, que ha pasado muchos años. Pues las cosas podrían ser diferentes. Y me refería a eso, ¿no? Claro, a esta necesidad se recuperan como unas cosas que ya en aquellos años pues ya no iban a ningún lado en la práctica. Pues no te quiero robar más tiempo. Gracias por la conversación, Miguel. Gracias a vosotros y a toda la audiencia de Radio Argallo. Y nada, un abrazo. Un abrazo. El petróleo se ha agotado ya, ni Dios ni Alá lo van a evitar. Y Dolly muere de cáncer. Ya no hay pintadas en la estación, solo hay basura en televisión. No quedan ya más esperanzas. No hay futuro para ti. No hay futuro para mí. Intentan hacernos callar, nos quieren desintoxicar.
sin dinero y sin trabajar, sin familia y sin ahorrar, sin buen coche